acerca de los diferentes temas de biocatálisis. Lo que vamos a tratar ahora es acerca de las cascadas enzimáticas y las isoenzimas. Antes de empezar, quisiera saber si me pueden escuchar bien y si se ve la presentación. Sí, te escuchamos, Gilda. Se ve. Bueno, muy bien. Entonces, comencemos hablando acerca de las cascadas de activación enzimática. Son cascadas de activación enzimática, son conjuntos de enzimas que se activan secuencialmente a partir de la activación inicial de una de ellas. Hay diferentes tipos de cascadas enzimáticas, pero básicamente lo más importante es reconocer las cascadas de activación por proteólisis, que son de carácter irreversible, y las cascadas por modificación covalente de enzimas, que son reversibles. Entonces, a lo largo de esta presentación vamos a hablar un poquito de estos dos tipos de cascadas enzimáticas y vamos a ver los ejemplos más representativos. En estas cascadas enzimáticas, los sustratos, que son llamados zimógenos, el doctor Ferro ya le explicó lo que son los zimógenos, ¿verdad? Son enzimas inactivas, ¿verdad? Son las formas inactivas de una enzima. Entonces, los sustratos que son zimógenos, en realidad, componentes de una cascada, tienen concentraciones crecientes que aumentan a cada etapa en un factor de 10 aproximadamente, ¿verdad? Lo cual sugiere que a medida que va transcurriendo la cascada de una etapa a otra, el proceso se va amplificando. Y esa es una de las virtudes más importantes, más interesantes de esta activación enzimática en cascada, que permite la amplificación de una señal inicial débil para generar una respuesta final fuerte e intensa. En las cascadas enzimáticas, cada enzima, que es una proteasa, bueno, en realidad aquí depende, ¿verdad? Cuando hablamos de las cascadas de activación por proteólisis, entonces las enzimas son proteasas. Vamos a ver después que hay otro tipo de cascadas en las cuales las enzimas activas son quinasas. Bueno, las cascadas de activación por proteólisis, cada enzima activa de una proteasa puede transformar 10 moléculas de sustrato, ¿verdad? Que es un zimógeno, a la enzima activa. Entonces, para entender un poquito lo que es el proceso de amplificación, vamos a dar un ejemplo genérico. Supongan esta reacción. Una enzima 0, esto es nada más con fines didácticos, ¿verdad? Le llamamos enzima 0, va a activar a un zimógeno, al zimógeno 1, que es el sustrato de la enzima 0. O sea, fíjense que un zimógeno es el sustrato de la enzima, ¿verdad? Lo va a transformar en la enzima activa. Posteriormente, esta enzima activa, que es una proteasa, va a transformar a otro zimógeno en su enzima activa correspondiente. El zimógeno 2 se va a convertir en enzima 2. A su vez, esta enzima 2 actúa sobre su sustrato, que es el zimógeno 3, convirtiéndolo en la enzima 3 activa. La enzima 3 actúa sobre el zimógeno 4 y lo convierte en su forma activa. Y la enzima 4, a su vez, actúa sobre su sustrato, que es el zimógeno 5, convirtiéndolo en la enzima activa, ¿verdad? Vamos a suponer que esta enzima 5 es la que va a llevar a cabo el efecto final deseado. Y ese efecto final puede ser muchas cosas, ¿verdad? Puede ser la degradación de algún compuesto, o bueno, hay numerosas reacciones. Puede ser la coagulación sanguínea, puede ser el proceso de la digestión, la activación del complemento, ¿verdad? Después veremos esos ejemplos, algunos de esos ejemplos. Bien, ahora, ¿qué es lo interesante y lo que le da sentido en realidad a esta amplificación en cascada enzimática? Porque bien podría esta enzima 0 actuar sobre el zimógeno 5 y en un solo paso formar esta enzima 5, que es el efector final, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la gracia de esto? ¿Qué es lo que ganamos con esta activación en cascada de varias etapas? Lo que ganamos realmente es la amplificación, ¿verdad? La amplificación, y como iremos viendo posteriormente también,
se gana en capacidad de regulación. Entonces, fíjense que una molécula de esta enzima 0 es capaz de activar a 10 decimógeno 1. O sea, en esta etapa hay un factor de amplificación de 10. Por tanto, tendremos al final 10 moléculas de la enzima 1 activa. A su vez, cada una de estas 10 puede activar a otras 10 del decimógeno 2. Con lo cual, al final de esta etapa tendremos ya 100 moléculas de la enzima 2. Cada una de estas 100 puede a su vez actuar sobre otras 10 de decimógeno 3, con lo cual al final tenemos 1000 moléculas de E3 activas. A su vez, estas 1000 pueden actuar sobre otras 10 del decimógeno 4, con lo cual tendremos al final de la cuarta etapa tendremos 10.000 moléculas de la enzima 4. Ocurre lo mismo en esta última reacción. Cada molécula de enzima 4 puede activar a 10 del decimógeno 5, con lo cual al final de la cascada tendremos 100.000 moléculas de enzima 5 activas. Esta enzima 5 sería la enzima que cataliza el proceso final, que como les dije puede ser la coagulación de la sangre, puede ser la digestión que se da a nivel intestinal, ¿verdad? U otros procesos. Entonces, ¿qué es lo que se ganó con esto? Que a partir de una sola molécula inicial de la enzima 0 o de la primera enzima de la cascada, podemos llegar a tener en forma muy rápida y eficiente 100.000 moléculas de la enzima 5, que es la que va a llevar a cabo el proceso en cuestión, ¿verdad? Que pueden ser diferentes procesos. Recuerden que esto es un ejemplo genérico, ¿verdad? Simplemente a los fines de comprender el proceso de amplificación. Hay diferentes tipos de cascadas de activación enzimática, como ya les había mencionado, y vamos a hacer una clasificación general de las mismas. En primer lugar, tenemos, como ya decíamos, las cascadas de activación irreversible de decimógenos por proteólisis. Recordemos que la proteólisis es un tipo de modificación post-traduccional, ¿verdad? Que en muchos casos, proteólisis parcial estamos hablando, ¿verdad? Porque si es proteólisis total, no puede haber activación. Proteólisis total es degradación. Acá estamos hablando de proteólisis parcial y selectiva, ¿verdad? Que permite la proteólisis como mecanismo de activación, lo que hace es permite que el zimógeno, que tiene una conformación el zimógeno, ¿qué es? Es la molécula de la enzima, pero no plegada, o bien plegada de una manera que no permite, ya sea no permite unir el sustrato o no permite la catálisis. Es decir, es un plegante, si está plegada, es un plegamiento que no constituye la conformación nativa de la enzima. ¿Me explico? Entonces, la proteína está intacta, pero tiene una conformación que no permite la catálisis. Entonces, esta proteólisis parcial, ¿qué es lo que hace? Se producen cortes en sitios específicos, ¿verdad? En sitios específicos, y esos cortes, ¿verdad? Que pueden ser simplemente cortes que separan las cadenas, ¿verdad? O hay en algunos casos se pierden fragmentos de la proteína, ¿verdad? Entonces, al sufrir esos cortes, esa proteólisis selectiva, la proteína se pliega de manera correcta y adopta su conformación nativa. Y esa conformación nativa es la que le confiere actividad catalítica. Bien, entonces, en las cascadas de activación irreversible de decimógenos por proteólisis, y tenemos las cascadas por modificación covalente reversible de enzimas. Estas son básicamente cascadas que implican reacciones de fosforilación-desfosforilación. Entre las cascadas de activación irreversible de decimógenos por proteólisis tenemos la cascada de activación de proteasas pancreáticas que participan en el proceso de la digestión, la cascada de la coagulación sanguínea y la cascada de activación de los factores de complemento. En esta clase hablaremos de estas dos primeras. Estoy segura de que la cascada de activación de factores de complemento probablemente ya la hayan estudiado en otra asignatura y si no, la van a estudiar en breve. Por otra parte, entre las cascadas por modificación covalente reversible de enzimas,
Dos de las más representativas son la cascada de regulación de la degradación del glucógeno y la cascada de regulación de la síntesis de colesterol, pero no son las únicas. Bien, veamos primero entonces algunos ejemplos de estas cascadas de activación irreversible por proteólisis. Como decíamos, todas estas cascadas ofrecen alta capacidad de amplificación y también ofrecen posibilidades de regular muy finamente los procesos de los que forman parte. El primer ejemplo de cascada de activación por proteólisis lo tenemos en la cascada de la digestión, ¿verdad? Este proceso consiste en la activación secuencial y autocatalítica de las proteasas pancreáticas cuando éstas llegan al duodeno. Como decíamos, en este caso la activación se da por proteólisis parcial, es decir, las proteasas pancreáticas llegan al duodeno en realidad en forma de simógenos, en forma inactiva, ¿verdad? Son vertidas al duodeno en forma inactiva y solamente se activan cuando debe iniciarse el proceso de la digestión. Y fíjense que eso es muy importante porque, como les acabó de explicar el doctor Ferro, estas proteasas pancreáticas son muy activas. Recordemos que son proteasas. ¿Qué es lo que van a hacer durante la digestión? Van a degradar las proteínas del alimento. Pero así como pueden degradar las proteínas del alimento, pueden degradar también nuestras proteínas de membrana, las proteínas de las células, ¿verdad? Entonces, resulta fundamental de que estas proteasas se sinteticen y se almacenen en forma inactiva. Imagínense que se forman en el páncreas. ¿Qué pasaría si estas enzimas se sintetizaran ya en su forma activa? A ver, ¿quién me cuenta qué pasaría? A ver, ¿están ahí? Van a degradar las propias proteínas del lugar donde se sintetizan. Claro, son proteasas muy potentes. La mayoría de ellas son serinproteasas, como vamos a ver enseguida. Las serinproteasas son enzimas muy poderosas, ¿verdad? Entonces, lo que ocurriría es que empezarían a degradar las proteínas del páncreas. De hecho, habrán escuchado hablar de la pancreatitis aguda, ¿verdad? La pancreatitis aguda justamente se da por una activación prematura o indebida de los simógenos pancreáticos. Es decir, simógenos que deberían activarse recién en el duodeno se activan en el páncreas, ya sea por un traumatismo, bueno, por diversos motivos, ¿verdad? Pero estas se deben activar recién cuando llegan al duodeno. Esta activación se da por proteólisis parcial selectiva. Como ya le estuvo explicando el profesor, las proteasas digestivas poseen diferentes sitios de unión al sustrato, que es lo que les confiere su selectividad. Vamos a ver que, bueno, a ver, tenemos la tripsina, la quinotripsina y la lactasa. Bueno, estas tres serinproteasas digestivas son, o sea, como le dije, son serinproteasas, las tres, es decir, tienen el mismo mecanismo de catálisis, por tanto, tienen el mismo sitio catalítico, ¿verdad? Esa triada catalítica de la cual estuvieron hablando en la primera parte de la clase. Entonces, obviamente, aquí no hay selectividad de reacción o especificidad de reacción. Lo que hay es especificidad o sea, de reconocimiento al sustrato. ¿Qué es lo que le da la especificidad entonces a estas proteasas pancreáticas? No es el mecanismo catalítico, sino el sitio de unión al sustrato, es decir, el sustrato sobre el cual actúan. Ahora bien, cuando decimos que tienen diferentes sustratos, en realidad todas tienen como sustrato a las proteínas, ¿verdad? Pero dentro de la proteína reconocemos como sustrato al enlace peptídico que se va a romper. Son proteasas, van a hidrolizar enlaces peptídicos, ¿verdad? Entonces, dentro de su enorme sustrato, que es otra proteína, reconocemos como sustrato al sitio específico que se va a hidrolizar. Es decir, el enlace peptídico específico que va a ser reconocido e hidrolizado. Entonces, por ejemplo, la tripsina reconoce enlaces peptídicos que involucran a residuos de aminoácidos básicos como lisina y arginina. La quinotripsina reconoce y se une a enlaces peptídicos
que involucran aminoácidos neutros y voluminosos. Y la lactasa reconoce solo glicina, ¿verdad? Esta especificidad de unión a diferentes enlaces peptídicos se atribuye justamente a las características estéricas y electrónicas del sitio de unión, de la cual ya han hablado previamente. La proteólisis de la cascada de la digestión es autolimitante e irreversible. Y esto es irreversible porque obviamente los enlaces peptídicos que se hidrolizan no se pueden volver a sintetizar. O sea, esto se repone solamente por síntesis de una nueva proteína que requiere todo el proceso de traducción en los ribosomas. Entonces es irreversible y es autolimitante porque llega a un final hasta que todas sufren ya la proteólisis y después se inactivan. Y esto también es muy importante porque si es que estas enzimas quedan ahí activas, pueden empezar a degradar las proteínas del tubo digestivo, ¿verdad? O sea, entonces es muy importante que el proceso se regule. Bien, aquí tenemos en un esquema los simógenos de serin-proteasas pancreáticas, que son el tripsinógeno, el quimiotripsinógeno y la proelastasa. Estas tres son simógenos de serin-proteasas. Y después tenemos también otra proteasa, pero que no es serin-proteasa, que es una metaloproteasa, que es la procarboxipeptidasa, que también se secreta en forma de simógeno. O sea, esto de los simógenos no es algo exclusivo de las serin-proteasas. Bien, ¿cómo se inicia el proceso? Entonces, estas enzimas son vertidas en forma de los jugos pancreáticos, digamos, en su forma inactivas como simógenos. La señal inicial de activación es la liberación de la enteropeptidasa por las células del duodeno, y esta enteropeptidasa produce un corte, o sea, unos cortes que transforman el tripsinógeno en su forma activa, que es la tripsina. La tripsina es una potente serin-proteasa que va a desencadenar la proteólisis de otros simógenos. Pero además, la propia tripsina se activa a sí misma, es decir, la tripsina puede autoactivarse, por eso es autocatalítica esta cascada, ¿verdad? Entonces, la tripsina en sí es capaz de transformar más tripsinógeno en tripsina. Hay como una retroalimentación positiva, lo cual hace que en realidad se genere con mucha rapidez grandes cantidades de tripsina. La tripsina, en su forma activa, puede actuar sobre el quimiotripsinógeno, convirtiéndolo en pi-quimiotripsina, que es una de las formas activas de la quimiotripsina. A su vez, esta quimiotripsina, pi, es también autocatalítica, ¿verdad? Y puede transformarse a sí misma en alfa-quimiotripsina. Es decir, unas moléculas de pi-quimiotripsina pueden activar a otras y convertirla en la forma más activa, que es la alfa-quimiotripsina. A su vez, la tripsina también puede transformar la procarboxipeptidasa en carboxipeptidasa y la proelastasa en elastasa. Entonces, de esta manera, la activación inicial del tripsinógeno por la enteropeptidasa desencadena toda esta serie de reacciones de activación que produce todas las proteasas pancreáticas en sus formas activas que van a llevar a cabo el proceso de la digestión de proteínas. Como no nos da el tiempo para entrar en todos los detalles, va a haber un video complementario a esta explicación, y en el video van a poder ver ustedes con más detalle qué implica la transformación del tripsinógeno en tripsina y qué implica, o sea, qué reacciones están implicadas en la conversión de quimiotripsinógeno en quimiotripsina. Entonces, en el video van a encontrar más detalles sobre esta cascada de activación. Vamos a pasar ahora al otro ejemplo importante de cascada por proteólisis, que es la cascada de la coagulación sanguínea. Esta cascada de activación enzimática está implicada en el proceso que conocemos como hemostasia. Y para comprender mejor la importancia de la cascada de coagulación,
Vamos a definir primeramente qué es la hemostasia. La hemostasia es un conjunto de mecanismos para detener una hemorragia y a su vez mantener la sangre fluida dentro de los vasos. Es decir, la hemostasia no incluye solo a la coagulación sanguínea. La coagulación es un mecanismo para frenar las hemorragias. Pero también una coagulación excesiva puede hacer que la sangre coagule, o sea, una activación excesiva de la coagulación puede hacer que la sangre coagule de forma indebida. Por eso la hemostasia implica mecanismos, implica el equilibrio, el justo equilibrio entre mecanismos que se contraponen, ¿verdad? Por un lado, los mecanismos que tienden a detener la hemorragia y por el otro, los mecanismos que evitan una coagulación excesiva, ¿verdad? Ahora nosotros vamos a concentrarnos en una parte de la hemostasia que es la cascada de coagulación. En los vertebrados, la hemostasia implica dos procesos. La llamada hemostasia primaria, que involucra a las células subendoteliales de los vasos y las plaquetas, y la hemostasia secundaria, que implica a la cascada de coagulación. Entonces, es en este segundo proceso, parte de la hemostasia secundaria, que nos vamos a concentrar en esta clase, ¿verdad? De hecho, bueno, el capítulo de hemostasia es un capítulo muy importante que seguro, si no lo dieron aún, lo van a dar en fisiología y lo van a ver seguramente repetidas veces a lo largo de la carrera, dada su gran importancia. Pero recuerden que la cascada de coagulación es solamente uno de los mecanismos que hacen al conjunto de mecanismos que componen lo que llamamos hemostasia. Bien, la cascada de coagulación entonces es un proceso iniciado por una lesión de la pared vascular que desencadena la activación secuencial de una serie de precursores inactivos, simógenos, a sus formas activas que son serin-proteasas, y culmina con la transformación del fibrinógeno soluble del plasma en fibrina que polimeriza formando una red que da origen al coágulo sanguíneo. ¿Sí? Entonces, es un proceso de activación enzimática en cascada que se inicia con una lesión en la pared vascular. Esta lesión desencadena la activación secuencial de los simógenos a sus formas activas, que son enzimas de tipo serin-proteasa en su gran mayoría. Y el proceso termina con la transformación de fibrinógeno en fibrina. La fibrina es la proteína estructural del coágulo. Por supuesto, este proceso permite o contribuye a detener las hemorragias. Una vez que ha sido reparada la lesión, porque el coágulo lo único que hace es detener temporalmente la hemorragia porque tapona el sitio de la lesión, ¿verdad? Pero posteriormente deben activarse diversos mecanismos de reparación que van, digamos, cerrando el, el, el endotelio y las diferentes capas del vaso sanguíneo para reparar la lesión, ¿verdad? Pero en tanto duren esos mecanismos de reparación, entonces el coágulo se mantiene. Ahora, cuando la lesión ya ha sido reparada, este coágulo se hace innecesario y por tanto el coágulo de fibrina es hidrolizado por un proceso denominado fibrinólisis. Cuando estudien, no lo vamos a ver ahora, pero van a recordar que la fibrinólisis también es un proceso de activación enzimática en cascada. Por eso les decía que nosotros vamos a ver solo algunos ejemplos, pero no son los únicos. La mayoría de los componentes de la cascada de coagulación, que son conocidos tradicionalmente con el nombre de factores de coagulación, son proteínas de síntesis hepática, vertidas al plasma en sus formas inactivas. Así como decíamos para los simógenos de la digestión, también los simógenos de la coagulación, o sea, también las proteínas de la coagulación son vertidas en forma de simógenos. Salen del hígado en forma de simógenos y se activan en el plasma, pero salen del hígado en forma de simógenos y circulan en forma de simógenos. Solamente se activan ante una lesión, ¿verdad? No deben activarse porque justamente la activación indebida de los factores de coagulación es lo que provoca los cuadros de trombosis, que habrán escuchado mucho ahora con el tema del COVID, ¿verdad? Que puede
activar, puede desencadenar cuadros de trombosis. La trombosis se da justamente por una activación inadecuada, descontrolada de la cascada de coagulación. Bien, existen muchos factores de coagulación. La mayoría de estos, bueno, casi todos los factores excepto el calcio son proteínas. Entonces, prácticamente todos los factores de coagulación son proteínas. De estas proteínas, la mayoría son enzimas, o sea, son proteínas con actividad enzimática, y de estas enzimas casi todas son zimógenos de serin-proteasa. Es decir, la cascada de coagulación es un ejemplo brillante de la importancia de la serin-proteasa. Por eso el profesor Ferro dedicó un tiempo importante en la primera parte de la clase hablando de la serin-proteasa y sus mecanismos, porque las serin-proteasas en realidad están implicadas en procesos muy importantes, como la digestión, la coagulación, la activación del complemento y otros procesos. Bien, entonces de los factores de coagulación vamos a ver que estos factores son denominados, o sea, tienen una notación, una denominación numérica que tienen que ver con el orden en el que fueron descubiertos, ¿verdad? Pero también tienen un nombre. Por ejemplo, el factor 2 es llamado también protrombina. Se le reconoce más como protrombina que como factor 2. Bien, el factor 2, el factor 7, el 9, el 10, el 11 y el 12 de la coagulación son todos zimógenos de serin-proteasas. La activación de los factores de coagulación es una vía autocatalítica en cascada, donde cada factor, que es un zimógeno, al activarse se convierte en una serin-proteasa activa, que a su vez activa al siguiente por proteólisis parcial, ¿verdad? Esto produce una gran amplificación del proceso y ofrece además varias posibilidades de regulación. Fíjense que en un proceso, a ver, ¿qué piensan ustedes del proceso de la coagulación? ¿Tiene que ser rápido o tiene que ser lento? ¿Qué les parece? Rápido. Tiene que ser muy rápido. Tiene que ser muy rápido. Ustedes imagínense que nos hacemos una herida, un corte, ¿verdad? Si la sangre no coagula, ¿qué va a pasar? O sea, la reparación de la lesión es muy lenta, es un proceso lento que va a llevar días, no sé, días, semanas. Ustedes van a saber eso mejor que yo porque estudiaron histología recientemente, ¿verdad? Pero la forma más rápida de parar, de detener la hemorragia, es mediante la coagulación. Entonces tiene que ser un proceso rápido. Y no solamente tiene que ser rápido, tiene que ser fácilmente amplificable, de tal manera que sea a partir de una señal débil, pueda formarse una gran cantidad de estos factores de coagulación, de manera a que el coágulo sea lo suficientemente grande o importante como para cerrar o taponar el sitio de la lesión. Entonces, vamos a ver ahora con un esquema animado en qué consiste la cascada de coagulación sanguínea. En primer lugar, vamos a ir nombrando y van a ir apareciendo los factores de coagulación de tal manera que ya los vayan conociendo. En primer lugar, tenemos al fibrinógeno, que es el precursor de la proteína estructural del coágulo. El fibrinógeno, a pesar de que por su nombre pareciera ser un zimógeno, no es un zimógeno porque la fibrina no es una enzima. Es una proteína estructural, es soluble. Tenemos después, ahí vamos a ir poniendo con diferentes colores. Vamos a ver que las enzimas de tipo serin-proteasa van a estar todas en este color, no sé, un color salmón, ¿verdad? Entonces, entre los factores que son serin-proteasas tenemos a la protrombina o factor 2. Después, van a ir apareciendo por orden numérico. Fibrinógeno es el factor 1, la protrombina es el factor 2. Después tenemos el factor 5, el factor 7, el factor 8, el factor 9, el 10, el 11, el 12 y el factor 13. Bueno, fíjense que aparecen en cualquier parte porque vamos a ver después que van a formar parte de la cascada. Entre todos estos factores que hemos mencionado, todos estos son proteínas, todos. Aquí no está el calcio. El calcio es el único que no es una proteína, ¿verdad? A su vez,
Todos, excepto fibrinógeno 5 y 8, todos estos son enzimas, son proteínas con actividad enzimática, y de estas con actividad enzimática, todas estas son serinproteasas, todas las que están de este color salmón, ¿verdad? La única enzima que no es serinproteasa es el factor 13, que es una transglutaminasa. Entonces, ¿cómo transcurre el proceso de activación en cascada? Todo el proceso se inicia con una lesión. Es decir, el endotelio vascular es una superficie anticoagulante. Un proceso, o sea, es como un aislante el endotelio vascular. Entonces, por eso es que los factores de coagulación pueden circular en forma de zimógeno y no activarse en forma prematura porque están aislados del resto de los tejidos. O sea, el endotelio les separa del resto de los tejidos. Y es importante entender esto porque por fuera del endotelio, o sea, lo que sería el subendotelio, el subendotelio rico en colágeno. Y el colágeno es una superficie que favorece la activación de los factores de coagulación. O sea, el subendotelio es una superficie procoagulante. Entonces, cuando hay una lesión vascular, obviamente hay un corte, una herida, se interrumpe el endotelio vascular y ahí entonces la sangre entra en contacto con el subendotelio. Particularmente el factor 12, el zimógeno factor 12, es sensible a la activación por contacto con la superficie lesionada, ¿verdad? Entonces, ante una lesión y en presencia de otras dos moléculas, quininógeno de alto peso molecular y la precalicreína, el factor 12 se activa y se convierte en factor 12 activado, ¿sí? Esta activación se da por proteólisis, o sea, hay una proteólisis selectiva y se requiere para esto el contacto con la superficie y la presencia de estos otros dos factores. Acá representa la inicial de calicreína. En realidad, bueno, es una proteína, la calicreína también es una serinproteasa, y estas son las siglas en inglés de quininógeno de alto peso molecular. Entonces, con ayuda de estas proteínas, el factor 12, que es zimógeno, se activa a la serinproteasa, a la serinproteasa, que es el factor 12 activado. A su vez, este factor 12 activado es una serinproteasa potente que en presencia de calcio y quininógeno de alto peso molecular, por proteólisis activa al zimógeno factor 11 y lo convierte en el factor 11 activado. Este conjunto de 4 factores, que son el factor 12, el factor 11, el quininógeno de alto peso molecular y la precalicreína, calicreína, estos 4 factores se conocen como factores de contacto. Y de hecho, esta primera fase de la cascada de coagulación se conoce como fase de contacto, porque es la fase que se activa por el contacto con la superficie. Bien, el proceso no termina aquí. El factor 11, que es una serinproteasa, provoca la activación del factor 9 a su forma activa, el factor 9 activado. A su vez, el factor 9, con ayuda del factor 8 activado, en presencia de calcio y fosfolípido plaquetario, provoca la activación del factor 10, que también es un zimógeno y lo convierte en el factor 10 activado. Fíjense entonces que en esta etapa se requiere de la acción del factor 9 activado, que es una serinproteasa, el factor 8 activado. El factor 8 es el cofactor del factor 9. Entre paréntesis, el factor 8 se conoce como factor antihemofílico porque es el que está deficiente en los pacientes que tienen la hemofilia A. El factor 9 es el que está deficiente en los pacientes con hemofilia de tipo B. Bien, entonces, el factor 9, que es la serinproteasa, con ayuda del factor 8 activo, que es su cofactor, en presencia de calcio, por eso el calcio es tan importante para la coagulación, y fosfolípido plaquetario, es decir, esta reacción ocurre en la superficie de la plaqueta. Todo este complejo lleva a cabo la activación del zimógeno factor 10 y lo convierte en factor 10 activo.
El factor 10 activado es una serinproteasa que en presencia de la forma activa del factor 5, que es su cofactor calcio y fosfolípido, provoca la activación de la protrombina en trombina. La trombina es la serinproteasa más potente de la coagulación. La protrombina es el factor 2. ¿Sí? La trombina entonces es el factor 2 activado. ¿Por qué en algunos casos se le tienen, o sea, se le nombra por un número, en otros casos por un nombre? En realidad, no lo vamos a ver ahora, pero ustedes lo van a estudiar en algún momento. Todos los factores de coagulación tienen una asignación numérica y un nombre. A algunos de ellos se les conoce más por el número y a otros más por el nombre, ¿verdad? Por ejemplo, la protrombina y la trombina se le conocen como tales y no como factor 2, ¿verdad? Bueno, la trombina, como les dije, es la protagonista principal de la coagulación. Es una serinproteasa muy potente cuya acción consiste en transformar el fibrinógeno en fibrina. El fibrinógeno, como decíamos, es una proteína soluble del plasma que cuando sufre la acción de la trombina, que cuando hablamos de la acción de la trombina, recuerden que todas estas reacciones que estamos viendo son reacciones de proteólisis. Pues estamos hablando de serinproteasas, son proteasas y realizan enlaces peptídicos. Entonces, por proteólisis parcial, el fibrinógeno se convierte en fibrina, ¿verdad? La fibrina, o sea, al sufrir proteólisis, el fibrinógeno pierde unos fragmentos que se denominan fibrinopéptidos y se convierte en fibrina. Y la fibrina tiende a polimerizar, formando entonces una proteína insoluble que va a constituir la red del coágulo sanguíneo. Este proceso puede también iniciarse por otra vía, por otro mecanismo. La lesión de un vaso sanguíneo también libera o expone una proteína de membrana que se conoce como factor tisular. Este factor tisular permite la activación de otro simógeno de serinproteasa, que es el factor 7, y lo convierte en el factor 7 activado. El factor 7 activado, al igual que el 12, el 11, el 9, el 10 y la trombina, es también una serinproteasa que en presencia del factor tisular puede activar al factor 10 y convertirlo en factor 10 activado. Por tanto, llegado a este punto, podemos ver que la activación del factor 10, que es la serinproteasa que transforma la protrombina en trombina, puede darse por dos vías independientes. La que se muestra del lado izquierdo es lo que se conoce como la vía intrínseca de la coagulación. Y la que se inicia con la activación del factor 7 es conocida como vía extrínseca de la coagulación. Estos son nombres históricos en realidad que se le dieron porque se consideraba que la vía intrínseca, digamos, estaba dada por, o sea, que la sangre tenía en sí misma todos los elementos necesarios para que se desencadene la vía intrínseca. En cambio, la vía extrínseca requería de la presencia de un factor externo, ¿verdad? Pero hoy en día sabemos que estas vías en realidad no están totalmente separadas, sino que están interconectadas entre sí. Bien, entonces, la vía intrínseca es la que comienza con la activación del factor 12 por contacto y la vía extrínseca es la que se inicia con la activación del factor 7. Ambas convergen en la activación del factor 10, el cual va a transformar la protrombina en trombina y esta trombina va a convertir el fibrinógeno en fibrina. Entonces, a partir de la acción del factor 10, es decir, de la activación de la protrombina para formar trombina, es lo que se conoce como la vía común de la coagulación sanguínea. El proceso no termina aquí. Como les dije, las vías están interconectadas. No vamos a estudiar todos los detalles porque eso requeriría horas, ¿verdad? Pero sí les quiero comentar que la trombina, como les dije, es la protagonista del proceso de coagulación. La trombina no solamente va a transformar el fibrinógeno en fibrina, también es capaz de activar a otras proteínas. La trombina es el activador natural de los factores 5 y 8. El factor 5 es el factor 5 activado es el cofactor del factor 10.
y el factor 8 activado es el cofactor del 9, ¿verdad? Entonces, como podrán darse cuenta, esta vía se retroalimenta, ¿verdad? Porque una formación inicial de pequeñas cantidades de trombina potencia la vía intrínseca que hace que se formen mayores cantidades de trombina. La trombina, a su vez, es también capaz de activar al factor 13 y convertirlo en factor 13 activado. El factor 13 activado es una transglutaminasa que produce interacciones cruzadas entre las moléculas de fibrina que han polimerizado para formar la fibrina entrecruzada. La fibrina que se forma inicialmente es una fibrina, digamos que no está entrecruzada, está polimerizada pero no está entrecruzada. Entonces, el coágulo, este coágulo inicial que se forma es un coágulo débil, se le llama coágulo blando. Luego de que la fibrina sufre estos entrecruzamientos, el coágulo se compacta y se hace mucho más resistente, es lo que se llama el coágulo duro, ¿verdad? Entonces, bueno, con esto completamos entonces lo que es el segundo ejemplo de activación proteolítica en cascada de serin proteasas. Antes de pasar, quisiera saber si entendió este proceso, si hay alguna duda, alguna pregunta. Entendió todo, profe. ¿Entendió? Bueno, de hecho, como les digo, esta no es la última vez, no sé si es la primera y tampoco va a ser la última que estudien la cascada de coagulación sanguínea, porque es un proceso demasiado importante y hay muchos detalles que yo no les estoy contando. Lo que sí les digo... No, profe. En fisiología. ¿Ya dieron? Bueno, pues sí, yo sé que dan en fisiología. Entonces, de hecho que sería muy interesante que ustedes puedan relacionar, porque en fisiología van a ver el aspecto más justamente fisiológico, ¿verdad? Tal vez no se van a concentrar tanto en los mecanismos bioquímicos. Nosotros, sin embargo, nos concentramos más en el aspecto bioquímico, ¿verdad? Pero, de hecho, es difícil, no hay una línea clara de separación entre la fisiología y la bioquímica, ¿verdad? En el video complementario a esta clase van a encontrar más información acerca de la estructura y activación de la protrombina, o sea, cómo la protrombina se transforma en trombina y de cómo el fibrinógeno se convierte en fibrina. O sea, van a ver más detalles acerca de ese proceso de proteólisis parcial. Entonces tienen que complementar esta clase con la observación de los videos. Bien, vamos a pasar ahora al otro tipo de cascadas enzimáticas que son las llamadas cascadas de proteínquinasas y fosfatasas. Habíamos al inicio de esta presentación hablado de que las cascadas de activación enzimática pueden ser irreversibles, que son las cascadas que se dan por proteólisis parcial, que son las que acabamos de estudiar. Vimos dos ejemplos, ¿verdad? La cascada proteolítica de la digestión y la de la coagulación sanguínea. Hay una que les mencioné y que no estudiamos el ejemplo, que es la cascada de activación de proteínas del complemento, que lo van a ver seguramente más adelante. Y les mencioné otro tipo de cascadas de activación, que son las cascadas de proteínquinasas, que son cascadas de activación enzimática, bueno, activación o inactivación, pero son reversibles. Por eso incluye a enzimas que pueden fosforilar a otras proteínas, que son las quinasas, y a otras que las pueden defosforilar, que se llaman fosfatasas. Entonces, estas cascadas están mediadas por reacciones de fosforilación y desfosforilación de enzimas. La modificación, entonces, está mediada por proteínas quinasas, que son las que fosforilan, y fosfoproteínas fosfatasas, que son las que desfosforilan. Este tipo de cascadas son las más frecuentes como procesos reversibles reguladores del metabolismo. En la próxima unidad vamos a hablar, que la próxima unidad que es introducción al metabolismo, vamos a hablar de los mecanismos de regulación, porque el metabolismo está muy regulado. Vamos a hablar de diferentes mecanismos de regulación, ¿verdad? Y uno de los mecanismos más importantes de regulación del metabolismo, sobre todo a mediano plazo, son
los ciclos de fosforilación, es decir, hay muchísimas enzimas del metabolismo que se activan o se inactivan por procesos de fosforilación. Bien, es importante tener en cuenta que cada enzima responde particularmente a estas modificaciones. Es decir, hay algunas enzimas que al fosforilarse se activan. Entonces, cuando sufren la acción de una quinasa se activan y al desfosforilarse se inactivan. Y hay otras enzimas que responden de manera contraria, es decir, al fosforilarse se inactivan y al desfosforilarse se activan. Es decir, hay algunas enzimas que están activas cuando están fosforiladas y otras que están inactivas cuando están fosforiladas. Entonces, veamos un ejemplo típico de cascada de activación enzimática reversible por fosforilación. Y esto es el ejemplo más, el prototipo de este tipo de cascada, es el de la activación de la enzima que degrada el glucógeno, que es la glucógeno fosforilasa. Entonces, en este esquema que vamos a ver con algunas animaciones, se presenta lo que sucede en el hepatocito cuando el receptor de membrana, ¿verdad?, se une a una señal externa que es la norepinefrina, ¿verdad? Vamos a ver primero cuáles son los componentes de esta cascada de activación. Tenemos el glucógeno, ¿verdad?, que es el polisacárido de reserva. Esta cascada, esta activación se va a dar cuando el organismo necesita glucosa. Es decir, el objetivo de esto que vamos a ver es activar la glucógeno fosforilasa para que pueda degradar el glucógeno y el hepatocito pueda liberar glucosa a la circulación sanguínea. O sea, ¿en qué condiciones, en qué situaciones se va a desencadenar este proceso? Generalmente cuando hay hipoglicemia o durante el ejercicio intenso o ante una situación de estrés. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La epinefrina, perdón, yo le dije no era epinefrina, la epinefrina es una hormona que se libera en esas situaciones, ¿verdad?, de hipoglicemia, ejercicio, estrés, y cuando la epinefrina se une a su receptor que se encuentra en la membrana del hepatocito, la unión, o sea, la formación de este complejo epinefrina-receptor provoca la activación de una proteína llamada proteína G que se encuentra en la membrana, inserta en la membrana. Sobre esto vamos a hablar más en el siguiente capítulo con más detalle, ¿verdad?, de cómo de qué es la proteína G y sus procesos de activación. Pero la cuestión es que la unión de la epinefrina al receptor activa a un tipo de proteína G, que es la proteína G estimuladora. La activación de esta proteína G provoca a su vez la activación de un efector, de una enzima efectora llamada adenilato ciclasa. Cuando esta enzima adenilato ciclasa se activa, convierte el ATP en AMP cíclico, ¿sí? Entonces la adenilato ciclasa, como les dije, de todo esto vamos a hablar con más detalle en la siguiente unidad. La cuestión es que la adenilato ciclasa tiene la capacidad de convertir el ATP en AMP cíclico. El AMP cíclico es un segundo mensajero que actúa como activador alostérico de una proteína quinasa llamada proteína quinasa A. Justamente recibe este nombre porque hay muchas proteínas quinasas en la célula, pero esta proteína quinasa es activada por AMP cíclico, por eso se llama proteína quinasa A. Entonces, el AMP cíclico activa alostéricamente a la proteína quinasa A y la convierte en su forma activa, proteína quinasa A activa. Como su nombre dice, esta proteína es una quinasa y una quinasa es una enzima que fosforila a otras proteínas, ¿verdad? Particularmente fosforila en residuos de serina y treonina. Eso ya estudiamos, los residuos que se pueden fosforilar. Entonces, la proteína quinasa A va a fosforilar a otra quinasa que se llama fosforilasa B quinasa. ¿Por qué se llama así? Y porque es la enzima que va a fosforilar a la fosforilasa, a la glucógeno fosforilasa. Parece un trabalengua. Entonces, la proteína quinasa A fosforila
y activa a la fosforilasa quinasa. Esta fosforilasa quinasa, a su vez, es también una quinasa. Entonces, cuando la fosforilasa quinasa es activada por la proteína quinasa A, entonces se vuelve activa. Y esta fosforilasa quinasa ahora fosforila y activa a la glucógeno fosforilasa. La glucógeno fosforilasa, ojo, la glucógeno fosforilasa ya no es una quinasa. La glucógeno fosforilasa es la enzima que lleva a cabo la degradación del glucógeno en moléculas de glucosa 1-fosfato. Posteriormente, esta glucosa 1-fosfato, después de muchos pasos, bueno, no muchos en realidad, de algunas reacciones, da lugar a la formación de glucosa libre que puede salir del hepatocito a la circulación. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que permitió toda esta serie de procesos que, como les dije, más adelante vamos a verlo? De esto vamos a volver a hablar en la unidad siguiente, la parte de activación, de traducción de señales. También cuando hablemos de metabolismo del glucógeno vamos a volver a tocar este tema. Por eso lo importante ahora es recalcar la importancia de la activación enzimática en cascada, ¿verdad? Entonces, de la activación enzimática en cascadas reversibles de fosforilación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se logró con esto? El objetivo era que el hepatocito libere glucosa a la circulación sanguínea, lo cual requería la degradación del glucógeno por parte de la glucógeno fosforilasa. Pero normalmente la glucógeno fosforilasa estaría inactiva en forma de glucógeno fosforilasa B, desfosforilada. Entonces, ante una señal, ante una situación de hipoglicemia, estrés, ejercicio, se libera epinefrina y la epinefrina a través de este sistema de transducción de señales provoca la formación del AMP cíclico, que es el segundo mensajero, que el AMP cíclico es el que activa inicialmente esta cascada de quinasas. Esta es la cascada de quinasa en realidad, las que están en color celeste. Y esta activación enzimática en cascada lleva finalmente a la degradación del glucógeno y la liberación de glucosa a la circulación. Así como mencionamos para las otras cascadas, en esta también tenemos el proceso de amplificación, ¿verdad? Que con X moléculas de epinefrina que se unen a su receptor, se van a activar X moléculas de proteína G. Aquí se amplifica por 20, ¿verdad? Se generan por cada proteína G que activa a la adenina ciclasa, se generan 20 moléculas de AMP cíclico. A su vez, cada una de ellas activa a varias moléculas de proteína quinasa A. Cada proteína quinasa A puede activar a otras tantas de fosforilasa B y estas a otras de glucógeno fosforilasa, con lo cual finalmente se libera una gran cantidad de moléculas de glucosa a la circulación. Entonces, al igual que lo mencionáramos para la cascada de coagulación sanguínea, este proceso también tiene que ser rápido y muy eficiente. ¿Por qué? Porque el organismo no puede tolerar por mucho tiempo una situación de hipoglicemia, ¿verdad? Entonces, al detectarse hipoglicemia, rápidamente se liberan las hormonas contrarreguladoras, que son epinefrina, glucagón, en algunos casos incluso cortisol, ¿verdad? Que van a llevar a la activación de diversos procesos que liberen glucosa a la circulación sanguínea, ¿verdad? Entre estos, uno de ellos, el más importante, es la glucogenólisis hepática. Bien, no sé si hay alguna pregunta respecto a esto, porque tenemos que ir terminando, pero nos falta hablar de un tema que es el de isoenzimas. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Quedó todo claro? Sí, profe, quedó todo claro. Bueno, muy bien. Entonces, hablemos un poquito ahora de las isoenzimas. Esto, aclaro que no tiene nada que ver con lo anterior, es otro tema. Las isoenzimas son formas moleculares múltiples de una enzima que difieren en una o más propiedades, pero catalizan la misma reacción. Estas diferencias que presentan, la diferencia de propiedades, responden a ciertas diferencias en su estructura química, es decir, hay diferencias estructurales que se traducen en diferencias funcionales, pero catalizan la misma reacción. Entonces,
La existencia de las isoenzimas permite adaptar una misma reacción a diferentes localizaciones anatómicas o a diferentes compartimientos subcelulares, a diferentes periodos del desarrollo o también a condiciones metabólicas cambiantes. Es decir, en síntesis, las isoenzimas permiten que pueda darse una misma reacción en diferentes situaciones o en diferentes localizaciones anatómicas. Hay diferentes tipos de isoenzimas que pueden clasificarse justamente según el aspecto en el cual son distintas, ¿verdad? Tenemos isoenzimas que son isoformas, a las isoenzimas se les llama también isoformas, o sea, las isoformas de una enzima son isoenzimas. Entonces, tenemos las isoformas presentes en órganos o tejidos diferentes, pero un mismo compartimiento subcelular. O sea, por ejemplo, están en el citosol, pero una está en el citosol del hepatocito y la otra está en el citosol de la célula muscular, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, entre este tipo de isoformas, que son, yo creo, las más frecuentes, ¿verdad? Tenemos las isoformas que son homoligoméricas, es decir, que son oligoméricas pero con sus unidades iguales, y aquellas que son heteroligoméricas. O sea, presentan varias unidades distintas, dos o más, ¿verdad? Después tenemos un segundo grupo de isoenzimas que son las isoformas presentes en localización subcelular diferente, pero en un mismo tejido u órgano. Es decir, en una misma célula hay una isoforma en el citosol y otra en la mitocondria, por ejemplo. Un tercer grupo de isoenzimas son aquellas que están presentes en el mismo órgano, pero se expresan en distintas etapas del desarrollo. Por ejemplo, una en el periodo embrionario, otra en el periodo adulto. Por último, tenemos las isoformas que difieren en su modo de expresión. Por ejemplo, algunas son constitutivas y otras inducibles. Veamos brevemente los diferentes tipos de isoenzimas con algunos ejemplos. Las isoformas presentes, el primer tipo incluye a las isoformas presentes en órganos diferentes, pero mismo compartimiento subcelular. Entre estas, otra vez, hay dos subtipos. El primero es el de las formas homo-oligoméricas. Se llaman así porque tienen dos o más unidades, pero estas son codificadas por un mismo gen. Un ejemplo de estas es la exoquinasa. La exoquinasa es una enzima dimérica, es una enzima homodimérica, es decir, tiene dos unidades iguales. Y entonces, dependiendo del tipo de sus unidades, estas se encuentran en diferentes tipos celulares. Tenemos por una parte, las isoenzimas que se encuentran en la mayoría de las células, como neuronas, eritrocitos, músculos, que se caracterizan justamente por un bajo valor de Km, es decir, una alta afinidad para glucosa, que es su sustrato. Y por otra parte, la isoenzima hepática, que se llama glucoquinasa, tiene una Km mayor, es decir, una baja afinidad para la glucosa. Entonces, en síntesis, son enzimas homodiméricas, pero cuyas subunidades presentan ciertas diferencias estructurales que hacen que una isoenzima tenga mayor afinidad por el sustrato que la otra. Más adelante vamos a volver a hablar sobre esto en el capítulo de metabolismo de hidratos de carbono. La reacción catalizada por la exoquinasa es la fosforilación de glucosa para dar glucosa 6-fosfato. El otro grupo... Esa exoquinasa entonces está en diferentes órganos, pero siempre cumple la misma función, ¿verdad? Así mismo, cataliza la misma reacción, pero en diferentes tipos celulares. Y vamos a ver después que esto no es un capricho de la naturaleza, ¿verdad? Más adelante vamos a estudiar que justamente el hecho de que el hepatocito tenga una isoenzima diferente a la de las otras células es lo que permite que el hígado pueda cumplir a cabalidad con su rol de regulador de la glicemia, ¿verdad? Que el hígado pueda almacenar glucosa cuando esta está en exceso y liberarla cuando está deficiente, ¿verdad? Pero de eso hablaremos más adelante. O sea, es muy importante esto de las isoenzimas y las diferencias de las isoenzimas porque tienen mucha importancia biológica. El otro subtipo de las isoenzimas que están en un mismo compartimiento y diferentes tipos celulares es el de las formas heteroligoméricas.
cuyas subunidades son codificadas por genes diferentes porque son distintas. Y las diferentes combinaciones de estas subunidades pueden generar isoenzimas distintas. El ejemplo más típico de este tipo son las isoenzimas de la LDH o lactato deshidrogenasa, que no sé si ya dieron isoenzimas en laboratorio. ¿Ya hablaron de la LDH de laboratorio? Bueno, si no lo vieron todavía lo van a ver en breve, ¿verdad? Son, la LDH, por ejemplo, una enzima citosólica, ¿verdad? Pero sus diferentes isoenzimas varían entre sí de acuerdo a la combinación, a las diferentes combinaciones de dos tipos diferentes de subunidades. Se generan entonces isoenzimas distintas que están en diferentes órganos. Lo mismo ocurre con la creatina quinasa, que también tiene una importancia clínica. Las dos tienen gran relevancia clínica. El tipo 2 de isoenzima son las isoformas presentes en compartimientos celulares diferentes, pero en un mismo órgano. Son formas monoméricas codificadas por genes separados. Un ejemplo típico de este grupo es la aspartato aminotransferasa o AST, antiguamente llamada GOT, transaminasa glutámica oxalacética. Existen dos variantes de esta enzima, la citosólica o AST citosólica y la mitocondrial. Como verán cuando den esta parte en el laboratorio, van a ver que esta enzima, la GOT o AST, tiene también una gran relevancia, una gran importancia como aplicación en el diagnóstico clínico. Esta enzima es una transaminasa, justamente el profesor les habló de las transaminasas recientemente. Cataliza la transaminación entre aspartato y alfa-cetoglutarato para dar glutamato más oxalacetato. El tipo 3 son isoformas diferentes presentes en el mismo órgano, pero que se expresan en diferentes etapas del desarrollo. Estas pueden deber sus diferencias a modificaciones post-traduccionales. Un ejemplo de este tipo es que, por ejemplo, en la etapa embrionaria, el músculo esquelético expresa la nolasa embrionaria de tipo hepático y la LDH es un tetrámero con dos tipos de subunidades. Entonces, uno de las isoenzimas es la H4, tiene 4 subunidades H. En la etapa adulta se expresa otro tipo de nolasa, la de tipo muscular, y otro tipo de LDH, la LDH MP4. Entonces, están en el mismo compartimiento subcelular, en el mismo órgano, están en el mismo sitio, pero en diferentes tiempos, en diferentes etapas del desarrollo. Por último, tenemos las isoformas diferentes en su modo de expresión. Son isoenzimas que también, como decíamos, pueden estar en el mismo sitio, en el mismo organelo, en la misma célula, pero una es constitutiva, es decir, se expresa todo el tiempo, y otras son inducibles, es decir, se expresan solamente ante ciertas situaciones. Por ende, como se expresan en condiciones distintas, son codificadas también por genes distintos, ¿verdad? Un ejemplo de esto es la óxido nítrico sintetasa constitutiva y la óxido nítrico sintetasa inducible, que cataliza la reacción de formación de óxido nítrico a partir del aminoácido arginino. También hablaremos de estas reacciones, de esta reacción posteriormente. Y lo último que les quiero contar, porque ya nos pasamos del tiempo, es brevemente, pero muy brevemente, hablar de las aplicaciones de las enzimas. Si bien el papel fundamental y nuestro objetivo principal al hablar de las enzimas es reconocer el papel clave que éstas desempeñan en el metabolismo, porque estuvimos hablando de eso todo el tiempo, ¿verdad? Del rol de las enzimas en el metabolismo, y de hecho, no crean que nuestro tratamiento acerca de las enzimas termina aquí. O sea, nosotros vamos a hablar de las enzimas a lo largo de todo el año, ¿verdad? Pero más allá del papel fundamental que las enzimas desempeñan en el metabolismo, las enzimas tienen también otras aplicaciones. Por ejemplo, pueden utilizarse ciertas enzimas con fines terapéuticos, o sea, como tratamiento en diferentes patologías, y como herramientas de diagnóstico. En cuanto a las enzimas con fines terapéuticos, se aplican en terapia de reemplazo enzimático y también
en terapia coadyuvante. Vamos a ver algunos ejemplos. En el video este tema va a estar un poquito más expandido. Y también la aplicación de enzimas como herramientas de diagnóstico. Y esto lo van a ver, seguramente algo de esto ya vieron y van a seguir hablando de esto. Las enzimas como herramientas de diagnóstico pueden ser enzimas como analito, es decir, cuando lo que estudiamos es la enzima, cuando lo que buscamos cuantificar es la enzima, y las enzimas como reactivos. O sea, hay muchas determinaciones en el laboratorio clínico que requieren reactivos que son enzimas, ¿verdad? Y de hecho van a leer y van a estudiar sobre eso, que justamente esas reacciones que utilizan reactivos enzimáticos son reacciones mucho más específicas, que hacen que las pruebas de laboratorio sean muy específicas y muy confiables, muy precisas. Entonces, brevemente vamos a hablar de las enzimas con fines terapéuticos y las enzimas como herramientas de diagnóstico. En cuanto a las enzimas con fines terapéuticos, la aplicación más importante de las enzimas con fines terapéuticos es la terapia, lo que llamamos la terapia de reemplazo enzimático. O sea, ¿en qué casos se pueden usar enzimas con fines terapéuticos? En personas que tienen alguna enfermedad debida a una deficiencia enzimática, ¿verdad? Entonces, en ese caso, se le suministra la enzima que está deficiente y eso puede, digamos, atenuar o eliminar las manifestaciones de la enfermedad. Por ejemplo, en las personas con intolerancia a la lactosa, este es un ejemplo muy conocido y muy actual, ¿verdad? Hay muchas personas que no pueden tomar leche, la intolerancia a la lactosa. Estas personas pueden, cuando quieren consumir algún producto que contiene leche, que contiene lactosa, pueden utilizar la enzima lactasa. Se suministra la enzima lactasa en forma de un comprimido, ¿verdad? Entonces, la deficiencia de lactasa se le da un suplemento se le da una pastilla de lactasa. En la enfermedad de Gaucher, que es una fingolipidosis, se hace tratamiento con la glucocerebrosidasa, que es la enzima deficiente. En cuanto a la terapia coadyuvante, un ejemplo muy importante, que justamente me estaba mencionando el doctor Ferro antes de empezar la clase, es la administración de asparraginasa en tratamientos de leucemias linfocíticas agudas. En cuanto a las enzimas como herramientas de diagnóstico, dijimos que hay dos aspectos importantes aquí. Una es cuando la propia enzima es lo que estamos buscando, o sea, la enzima como analito. Esto se da cuando hacemos dosaje enzimático en suero o plasma. ¿Para qué hacemos esto? Porque la presencia de las enzimas, de ciertas enzimas en suero o plasma, puede ser un indicador de lesión en algún órgano o en algún tejido, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hay infarto agudo, cuando sospecha de infarto agudo de miocardio, por ejemplo, se hace el estudio de la LDH, ¿verdad? O cuando hay algún problema muscular, o cuando hay problema hepático, se estudian la AST y ALT. Entonces, en este caso, la enzima es el analito, es lo que estamos buscando. Se aporta el sustrato y los cofactores en exceso para detectar y dosificar la presencia de la enzima en el plasma o en el suero. En otros casos, estamos buscando otra cosa. Por ejemplo, queremos detectar la presencia de virus HIV en el plasma de una persona y realizamos el ELISA. El ELISA, que es el enzima monoensayo, tiene como reactivo a una enzima, ¿verdad? Y así hay muchas pruebas laboratoriales que utilizan enzimas como reactivos. Cuando estudiamos la presencia de glucosa en orina, cuando usamos la tira de orina, que no sé si ya vieron, ¿verdad? Esa tira está impregnada de una enzima que se llama glucosa oxidasa para detectar la presencia de glucosa en orina. Muchas determinaciones laboratoriales tienen como reactivo a las enzimas. Bueno, y por último, entonces, en cuanto al dosaje de enzimas en suero, vamos a pasar esto porque lo van a ver seguro en laboratorio. Aquí tenemos algunos ejemplos de enzimas con interés diagnóstico, ¿verdad? Esto es enzimas como analito. Entonces, las aminotransferasas que aparecen en enfermedades hepáticas, infarto agudo de miocardio, la creatina quinasa,
que está presente en infarto agudo de miocardio o afecciones musculares, la fosfatasa alcalina en enfermedades hepáticas y óseas, la amilasa en pancreatitis, la fosfatasa ácida en enfermedades prostáticas, la lactato deshidrogenasa, que puede aumentar en el infarto agudo de miocardio y la anemia hemolítica, y otras. Aquí se ve una aplicación de las enzimas en el diagnóstico, particularmente de una patología que es el infarto agudo de miocardio. Para el infarto agudo de miocardio, para el diagnóstico de infarto agudo de miocardio se emplean varios marcadores, algunos de los cuales son enzimas, como por ejemplo la LDH, la presencia de LDH, particularmente la isoenzima S1, y la CK, que también tiene varios isoenzimas, pero particularmente la CKMB, que es la isoenzima hepática, ¿verdad? Y aparte de otros marcadores que no son enzimas, como la troponina y la mioglobina. Entonces podemos ver aquí como, por ejemplo, la CKMB empieza a aumentar ya precozmente en el infarto, ¿verdad? Y alcanza su valor máximo probablemente a las 24 horas más o menos del infarto y luego comienza a descender. En cuanto a la LDH, vemos que la aparición de la LDH es más tardía, alcanza su pico también más tardíamente y también desciende más lentamente, por lo cual la LDH puede constituirse en un marcador tardío del infarto agudo de miocardio. Esto nada más como un ejemplo, porque lo van a ver mucho mejor en laboratorio, pero como un ejemplo de la importancia, o sea, de las diferentes aplicaciones que pueden tener las enzimas en otros aspectos importantes de la medicina. Y con esto terminamos nuestra clase de hoy. Les agradezco por su presencia, por su paciencia y bueno, espero que